públicas, accesibles para todas y para todos, la cuestión de la sanidad, la cuestión de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, una serie de elementos fundamentales que ahora pasarán justamente a relatar las personas, porque tenemos, si no me equivoco, un abogado de las querellas que se han presentado en la Comunidad de Madrid, que hablará justamente después de mí, Carlos Vila. Luego tenemos una trabajadora de una residencia en la Comunidad de Madrid, una usuaria y en este caso también víctima, ¿sabes?, de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, y otro compañero, Raúl Camargo, que fue ponente de una ley justamente para intentar paliar antes de lo que fue el COVID la situación en las residencias en la Comunidad de Madrid. Yo sin más le voy dando la palabra en este caso a Carlos Vila. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo y otro grupo de compañeros, otros 3 compañeros más, hemos presentado más de 300 querellas de familiares de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid. Esas querellas han seguido o están siguiendo caminos diferentes. Unas fueron archivadas de inicio por los juzgados de instrucción, recurrimos a la audiencia y la audiencia les obligó, a la audiencia provincial les obligó a continuar con la investigación, y otras han sido archivadas definitivamente por la audiencia provincial y estamos en el Tribunal Constitucional con recursos. Os digo, las querellas que presentamos se presentaban no solo contra los directores y médicos o médicas de las residencias, sino también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y el consejero de Justicia, Enrique López, Enrique Escudero y Díaz Ayuso. Es decir, ¿por qué presentábamos también la querella contra estas personas de la Comunidad de Madrid? Pues fundamentalmente por una razón, y es que se firmaron en la Comunidad de Madrid, se firmaron y se mandaron a todas las residencias y a todos los hospitales, unos protocolos, los que se han denominado protocolos de la vergüenza, que eran unos protocolos por los cuales se prohibía, concretamente el de marzo, prohibía expresamente, no recomendaba. Sé que ellos hablan de recomendaciones, pero no eran recomendaciones porque ese protocolo está escrito y está aportado en los juzgados. Se prohibía el que personas con discapacidad física o discapacidad psíquica, en base a unas escalas médicas, escala Bartel o escala GDS, fueran trasladadas a los hospitales. Y la atención que podían tener solo era a través de teléfono con los médicos de la residencia, con los geriatras de referencia de los hospitales. Es decir, se les privó del derecho a la sanidad, que consagra además el artículo 43 de la Constitución española. Se les privó del derecho a la sanidad a estas personas, impidiendo que fueran trasladados a lugares donde había muchos más medios para ser atendidos, desde UCIs hasta escáneres, hasta elementos para hacer radiografías, hasta elementos para hacer análisis clínicos. Y más teniendo en cuenta que, a pesar de lo que se dijo, nunca se medicalizaron las residencias, nunca se medicalizaron. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho Reyero, el señor Reyero, que era en aquel momento el consejero y lo ha dicho en la Comisión del Parlamento, en el Parlamento de Madrid, lo dijo en alguna reunión, que nunca se medicalizaron prácticamente ninguna residencia. Y ni tan siquiera se llegaron a utilizar, de alguna forma, se hizo un decreto por el cual se podía utilizar la sanidad privada, ni tan siquiera se pudieron utilizar las UCIs, o no se utilizaron las UCIs de las clínicas privadas, ni los respiradores de las clínicas privadas, cuando el propio presidente de la patronal, en unas declaraciones hechas a final de marzo, dijo que tenían UCIs y respiradores sin utilizar, ni tampoco el famoso IFEMA, que era la gran historia que vendió Ayuso como sitio para atender a los residentes. Nunca se atendió más que a 27 residentes en residencias. Sí se atendió a otras personas, pero no a personas que estaban en las residencias. En consecuencia, lo que entendemos, y estamos en una querella por homicidio imprudente por el sentido de que esos protocolos
quitaron la oportunidad. Que la gente hubiera muerto o no hubiera muerto en el hospital es un poco lo de menos. A la gente se le quitó la oportunidad, a las personas que estaban en residencias y con esas incapacidades se les privó de la oportunidad de ser atendidos correctamente y en base a como tiene que ser el derecho a la salud que tenemos todas y todos. Y segundo, como mínimo, si no hubiera un homicidio imprudente, como mínimo se dictaron resoluciones absolutamente injustas, lo que se llama prevaricación. Como mínimo hay un delito de homicidio imprudente o un delito de prevaricación como mínimo. En esas estamos. Hemos avanzado. Ahora hemos tenido una pequeña alegría, y es que el juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para marzo a declarar a Reyero, que fue el consejero de Políticas Sociales en el anterior gobierno de Ayuso, y a Carlos Mur, que fue el que firmó los protocolos. Queremos interrogarles. Va a ser importante poder interrogarles. Es la primera vez que podemos interrogarles, a pesar de que lo hemos estado diciendo constantemente. Queremos interrogarles para que nos cuenten muchas cosas. Sobre todo Mur nos diga quién le mandó a firmar esos protocolos, por qué los hicieron, qué dato científico tenía para hacerlos, que nos cuenten todas esas cosas. Nada más de momento. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Esther Fernández. Trabajo en una residencia pública en la Comunidad de Madrid. Cuando empezó la pandemia, las trabajadoras lo vivimos muy mal, lo pasamos muy mal. Y gracias a los grandes profesionales que tenemos en la residencia pública, yo creo que pudimos salir adelante con ciertas cosas, con los medios materiales y físicos que teníamos, que eran mínimos. Cuando ya terminó todo esto, pensábamos que ya por fin se iba a solucionar el tema, que era un tema muy precario y que gracias al COVID había sido visibilizado, y nos dimos cuenta de que esto no es así. Esto se ha normalizado. Se ha normalizado que 2 personas estén atendiendo a 20 residentes grandes dependientes. Se ha normalizado que no tengamos un ordenador para meter nuestros cuidados. Se ha normalizado que estén apelotonados. Se ha normalizado que no tengan fisio. Se ha normalizado que no tengamos trabajadores sociales. Hemos normalizado que la limpieza sea precaria. Hemos normalizado que nuestros trabajadores de limpieza tampoco sean los necesarios. Entonces, queremos, como trabajadoras, dar una atención digna y de calidad. Venimos aquí a pedir que, por favor, que por fin se trate a los residentes con dignidad y que a las trabajadoras se nos traten de igual manera. Es lo único que pedimos para que podamos dar la atención adecuada a estas personas que necesitan nuestro apoyo, nuestro cuidado. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen López y soy miembro de Marea de Residencias desde el inicio de la fundación de Marea de Residencias. Tengo que decir que esta visita estaba programada ya en 2019, antes de la pandemia. Por circunstancias no se pudo realizar y después llegó la pandemia y pues hoy estamos aquí y desgraciadamente, además de lo que queríamos denunciar entonces, lamentablemente tenemos que denunciar tantísimas muertes, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todo el Estado español. Marea de Residencias es una plataforma estatal y queremos representar a todas las comunidades, que nos llegan denuncias de familiares, de usuarios de todas las comunidades, de muchas comunidades de España, y creemos que la precariedad previa que había en las residencias fue el desencadenante de tantísimas muertes en todas las comunidades. No nos parece de recibo que después de haber pasado esta pandemia, donde precisamente las personas que vivían en residencias y las personas que les atendían sufrieron
mucho más que cualquiera de nosotros que sufrimos ese confinamiento y esa situación que a casi todos nos ha dejado de alguna manera tocados. Bueno, pues imaginaros lo que pudo ser para esos residentes que vivían confinados en una habitación de 4 o 5 metros cuadrados, en el mejor de los casos en una habitación individual y en el peor de los casos conviviendo incluso con el compañero o la compañera de habitación que había fallecido durante días. Esto no se ha llegado a visibilizar, no se ha llegado a planificar una ayuda psicológica para ellos, no existe esa ayuda psicológica, pero es que ni siquiera existe un planteamiento para solucionar las deficiencias que nos llevaron a este punto. Y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid esos protocolos fueron criminales, como decía el compañero Miguel Urbán, fueron el desencadenante de que no solamente murieran por esas precariedades previas de las residencias, sino que les impulsaron a morir indignamente, sin atención hospitalaria. Ese derecho que era de todos, esa atención, esa sanidad pública y universal, que es el derecho que tenemos todos los españoles, a esas personas que vivían en residencias se les impidió. Se creó una figura específicamente para esta situación, que fue el geriatra de enlace en los hospitales, para simplemente en el momento en que desde las residencias se quería trasladar a un residente a un hospital, esa geriatra o ese geriatra de enlace les negaba preguntaba a la doctora o al doctor de la residencia si la persona qué discapacidad tenía. Esas eran las premisas que tenían para derivar o no a los hospitales, aparte de la situación de saturación de los hospitales públicos. Y como decía Carlos Vila, no se utilizaron los hospitales privados, estaban infrautilizados y se podían haber usado, y sin embargo pues los dejaron morir de forma indigna, solos y abandonados en las habitaciones de la residencia. Y los trabajadores, por supuesto, hicieron lo que pudieron, pero no podían hacer gran cosa con los medios que tenían, y además afectados la mayoría por la misma enfermedad que estaban sufriendo también todos los residentes. Mi madre falleció en esa primera ola de la pandemia. Yo tuve la suerte de que finalmente la trasladaron al hospital. Pero también soy consciente y tengo la prueba fehaciente de que la doctora, a mi insistencia de que la trasladase, pidió autorización a la geriatra de enlace, y ésta le preguntó si mi madre caminaba. Y ante una equivocación de la doctora, que le dijo que sí que caminaba, le dieron la autorización. Pero mi madre no caminaba, o sea que si no se hubiera equivocado hubiera muerto también en la residencia. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Raúl Camargo, soy miembro de Anticapitalistas y también de Marea de Residencias, y fui diputado en la legislatura 2015-2019 de la Asamblea de Madrid, y en ese tiempo presenté, junto con el apoyo de familiares y trabajadoras, muchas de ellas de las que están hoy aquí, una proposición de ley de residencias en la Comunidad de Madrid que incidía en muchos de los aspectos que luego digamos, estallaron durante la pandemia, ¿no? La mejora de las ratios de personal, la mejora de los centros, la mejora de la atención directa, que luego, bueno, pues lamentablemente durante la pandemia tuvieron unas consecuencias nefastas. En ese sentido, queríamos también resaltar en esta visita que lo que ocurrió en la pandemia está muy mal, pero las residencias ya estaban muy mal desde antes. O sea, las residencias de mayores es un sector que acusa una privatización enorme. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, el 90% de los centros residenciales son privados, solo hay un 10% de residencias públicas. En el resto de comunidades autónomas es un poco distinto, pero tampoco muy distinto. Es decir, la privatización impera en este sector, a diferencia de otros sectores donde también avanza la privatización, pero hay un sector público fuerte, como el de la sanidad o el de la educación. Son sectores donde la privatización sí que va avanzando, especialmente donde gobierna el Partido Popular, pero sin embargo hay un sector público en el que fijarse. Aquí apenas hay residencias públicas, y eso está en el origen de muchos de los problemas que estamos viendo, que vimos en su momento, que durante la pandemia estallaron, pero que ahora seguimos viendo. En ese sentido, el acuerdo intersectorial que recientemente ha firmado el Gobierno de la Nación junto con las comunidades autónomas nos parece muy insuficiente. Mejora algunas cosas, es verdad, pero se queda muy por debajo de lo que sería necesario ante la situación de urgencia que se sigue viviendo en las residencias. Es decir,
si hubiera otra pandemia, las residencias no están mejor preparadas de lo que estaban en el 2020. Podría volver a ocurrir lo mismo y creemos que hay ahí una responsabilidad por parte, por supuesto, de los gobiernos autonómicos, pero también del gobierno central en procurar un mejor marco legal para que una ley marco estatal, que es lo que pedimos, por debajo de la cual no puede estar ninguna comunidad autónoma. Y en ese sentido, pues el sentido de esta visita también quiere llamar la atención en Europa para que desde los medios que tenga se ayude a que en el Estado español la situación de las residencias mejore con respecto a la situación que vivimos actualmente. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Laura. Hola, buenas tardes. Laura Zornoza, de la agencia EFE. Mi pregunta, tal vez lo habéis comentado al principio porque he llegado un pelín tarde, pero quería preguntar por la comisión COVID. Tengo entendido que se va a prolongar su mandato porque no hay informe escrito todavía. Quería saber si en esos, entiendo, 3 meses que se va a prolongar, veis algún tipo de margen, primero para incorporar vuestras demandas, o sea, para hablar con la ponente, además es ministra de Sanidad española, e incorporar las demandas y posiblemente plantear una audiencia del caso español en COVID, en la comisión COVID, o enviar una misión, si creéis que hay margen para eso, y cómo es la colaboración con la ponente Dolors Montserrat. Gracias. La verdad es que no hemos hablado con Dolors Montserrat, sino que hemos hablado con la coordinadora de la izquierda en esta comisión, Marisa Matías, en donde hemos podido discutir justamente sobre esta situación. Lo que nos ha dicho es que no hay espacio para una audiencia o una visita a España. Ha sido el único país que no ha tenido audiencia. Justamente el de la ponente, llama bastante la atención, y la propuesta de misión de Dolors Montserrat como ponente a España fue rechazada por la comisión, tanto en cuanto proponía visitar Madrid a los hospitales privados en Madrid. La mayoría de los grupos, que coinciden además con la opinión que han expresado mareas de residencias, entendían que no era la principal problemática del COVID en la Comunidad de Madrid los hospitales privados, sino justamente, si acaso, la sanidad pública, la cuestión de las residencias, pero esto parecía que para Dolors Montserrat no existe. Nuestra intención es facilitar a la marea de residencias la posibilidad de presentar enmiendas al informe, al borrador de informe que haga Dolors Montserrat, y nosotros como grupo parlamentario y en este caso la propia coordinadora Marisa Matías se ha prestado a presentar las enmiendas de marea de residencias a este primer borrador para abrir justamente la ronda de negociaciones que se darán entre el ponente y las sombras en relación a los compromisos, y ver si es posible meter una serie de las enmiendas de marea de residencias como compromisos en este informe que se lleve finalmente al plenario. En el caso de que no sea posible, se mantendrán como enmiendas, y evidentemente en el plenario, que en el caso de que se amplíe, que parece ser que se va a ampliar a diciembre, en el plenario de diciembre nuestra idea sería meter también las enmiendas para que sean votadas en plenario en caso de que no hayan sido recogidas en el informe final de la comisión. Pero sí, nuestra idea era, entendemos que lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid tiene que quedar reflejado en el informe. La actividad criminal de los protocolos de no derivación de la Comunidad de Madrid tiene que estar, y sobre todo, y yo creo que es un elemento central, tiene que estar para que no se vuelva a producir. O sea, la idea no es simplemente ajustar cuentas, sino sobre todo que las recomendaciones finales recojan lo que no puede volver a pasar, porque yo creo que lo que decía Raúl era un elemento clave. Las residencias no están en mejor situación para afrontar una nueva crisis de lo que ya estaban antes. Incluso están en peor situación. Y eso es lo que no puede pasar. Entonces creemos que debe haber así recomendaciones en ese sentido. Y parece que Dolors Montserrat va a tener muchas llaves, ¿no? Porque es la presidenta de la Comisión de Peticiones, en donde va a llegar la petición, y es la ponente de este informe. Esperemos que no haga como ha hecho hasta ahora, que es no acudir a las ponencias de trabajadores de los sectores públicos en la Comisión de COVID, siendo la ponente, y sobre
sobre todo que no intente ayudar a su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, torpedeando justamente que lo que es un hecho no quede reflejado en esa comisión y sobre todo que no evite una serie de recomendaciones que creemos que son útiles tanto para la Comunidad de Madrid como para el conjunto del Estado español como para el conjunto de Europa, en donde por desgracia la privatización, precarización y mala situación del sector no es exclusivo solo del Estado español, y creemos que debe haber recomendaciones en general a nivel europeo, porque se estaría vulnerando la propia Carta de Derechos Fundamentales Europeos. Andrés. Hola, ¿qué tal? Andrés Gil, el diario.es. Sí, entonces entiendo que uno de los principales objetivos de la visita es ese, ¿no? Intentar que la comisión de COVID incluya en sus recomendaciones lo que se está planteando. Una pregunta es, ¿cuándo está previsto que Montserrat presente el borrador del informe? Depende, porque dependerá justamente si hay una extensión de 3 meses, que es lo que se ha pedido. En teoría tendría que finalizar en septiembre, se pide que finalice en diciembre, pero es que si se está pidiendo una extensión es porque Dolors no lo ha presentado. Con lo cual no sabemos todavía cuándo va a presentarse. Lo que sí se estaba viendo, y por eso se ha pedido una extensión, es que no había tiempo para hacer un debate adecuado de enmiendas y sobre todo de compromisos. Pero dices de diciembre del año que viene. Sí, vale. Sí, claro, sí. Claro. Sí. No, es que igual has dicho en el pleno de diciembre, pensaba, madre mía, en 2 semanas. y luego, bueno, sí, también quería preguntaros si... Entiendo que también estáis intentando que haya una misión en PETI y que entre por ahí. ¿Y qué más se puede hacer? En la Comisión de Peticiones, la petición exactamente es que haya una audiencia en la Comisión de Peticiones, o sea, que el Parlamento Europeo escuche lo que tienen que contar de lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid, lo que sigue pasando, por eso nos importa, no es una cuestión, vuelvo a repetir, de ajustar cuentas con hace 2 años, sino de hablar de ahora también, que eso sigue pasando y que también pueda escuchar una serie de reclamaciones que tienen tanto las trabajadoras y trabajadores del sector como de las propias usuarias y usuarios, que es lo que conforma Marea de Residencias ahora mismo. Evidentemente, el objetivo no solo sería que se quedara en lo que sería una audiencia en la Comisión de Peticiones, sino en una visita, en una misión a la Comunidad de Madrid por parte de la Comisión de Peticiones para evaluar lo que fueron justamente lo que estábamos hablando, los protocolos de la vergüenza, cómo está la situación actualmente, y aunque entendemos que hay un marco generalizado de precariedad y demás, hay un caso específico criminal que es la cuestión de la Comunidad de Madrid, y por eso nos interesaría que la Comisión de Peticiones pudiera visitar, porque sabéis que después de cada misión hay un informe de recomendaciones para el país. Entonces eso es lo que nos interesaría, que se incluyera en torno a las visitas, audiencias que se pudieran tener en esa visión sobre la Comunidad de Madrid, una serie de recomendaciones que afectaran tanto a la Comunidad de Madrid como al conjunto del Estado español, donde hay problemas que, aun no siendo de la misma dimensión, son comunes. Silvia. Hola, Silvia Ayuso del País. Ayuso, nada que. Como soy nueva, tengo un par de preguntas. Primero, a los visitantes. Entiendo que entiendo que es un poco agridulce, que sí, estáis en Bruselas, pero no ha llegado las peticiones al oído principal que debía escucharlo. Me gustaría saber con qué sensación os vais, si de misión cumplida o no, qué os ha faltado, o sea, un poco la sensación. Segundo, con los que sí que habéis hablado, ¿qué sensación hay de... ¿Hay suficientes apoyos para si se traba en la comisión COVID y en peticiones para que vaya al Pleno? ¿Cuánta fuerza hay? Y una tercera pregunta. Estaba antes en Francia. En Francia, por ejemplo, también ha habido un gran escándalo estos últimos meses con las residencias. Hubo un libro y muchas denuncias de trabajadores, etcétera. ¿Estáis trabajando con otros países para quizá, si no sale a nivel individual de los protocolos de Madrid, poder hacer ese es un problema que se da en bastantes países de diferentes maneras?
Sí, se le pasan los 2 minutos. Bueno, solo pues si hay alguna posibilidad de hacer algo un poco paneuropeo, europeo, para que esto, que no es una cuestión única, pues pueda ir más allá, con más éxito y más fuerza. Bueno, pues con respecto a si nos vamos con la misión cumplida o nos vamos con esa sensación de misión cumplida, sí, por nuestra parte sí, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, llegar a todo donde podamos llegar, y hasta aquí hemos venido. Entonces, nuestra misión está cumplida. Ahora queda por ver si efectivamente el Europarlamento responde, y esperamos que sí. Hemos visto buena disposición y creemos que sí, que va a responder. En cuanto a lo otro que comentabas, bueno, la verdad es que no hemos contemplado de momento, no nos hemos puesto a trabajar a nivel europeo con otros países a nivel residencias, solamente estamos en el ámbito estatal español, Marea de Residencias. No lo descartamos, nos parece posible en un futuro, pero no creemos que, a pesar de los problemas que haya habido, creemos que no ha habido lo mismo. De hecho, como no lo ha habido en el Estado español, esos protocolos que hubo en la Comunidad de Madrid no han existido en otras partes, pensamos. Entonces, no es la misma situación. La gravedad del asunto en la Comunidad de Madrid es tremenda, y creemos, como decía al principio, ya esta visita estaba planificada simplemente por la precariedad de las residencias de todo el Estado español antes de la pandemia. No pudimos llegar, lamentablemente. Ahora tenemos que venir con, además de ese asunto, el problema tan trágico y tremendo que ha habido en la Comunidad de Madrid, y creemos, en principio, que no parece comparable con ningún otro país, ni siquiera en ninguna otra comunidad del Estado español. No sé si me he dejado alguna cosa por responderte. Gracias. Sí, bueno, justamente hemos estado hablando de esto. O sea, como sabéis, al final podría parecer que Dolors Montserrat podría vetar o no en la comisión de peticiones siendo la presidenta. No es así, lo digo porque muchas veces se intenta vender esa imagen, o que no hay competencias por parte de la Unión Europea. Al final es una cuestión de voluntad política. O sea, si hay votos en la comisión de Peti, hay audiencias. Si hay votos en la comisión de Peti, hay misión. Entonces, sabemos que tanto los verdes como la izquierda han manifestado su disposición a apoyar la petición. El Partido Socialista ha manifestado su posición de valorar y apoyar la petición siempre que esté, según han dicho, bien centrada en la cuestión fundamentalmente de la Comunidad de Madrid. Y lo que diferenciaría si la petición es admitida a trámite o no, y hay audiencia y hay misión, sería justamente Renew, los liberales. Entonces ahí es donde creemos que hay que hacer justamente énfasis. De todas formas, vamos a tener una reunión también al final de la tarde con la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Ana Miranda, en donde vamos a ver también la estrategia en torno a cómo poder hacer el mayor esfuerzo posible para que la mayoría de los grupos apoye esta petición. A priori podría haber los números para que todo esto se diera. Pero vuelvo a repetir, es voluntad política, vamos. Y sobre todo, al final, de dónde decaigan los diputados de Ciudadanos, ¿no? Donde quieran estar, ¿saben? O buscándose un nuevo trabajo, o con las víctimas en este caso, ¿no? ¿Saben? Bueno, parece que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias una vez más a los técnicos de la rueda de prensa por acogernos siempre de la mejor forma, y otra vez muchísimas gracias también a todas las periodistas y periodistas que habéis acudido a esta rueda de prensa, y por ende también a las compañías de Marea Residencia que nos han acompañado a lo largo del día en el Parlamento Europeo. Gracias. Gracias. Hasta luego.